Buenas noches, bienvenidos al episodio número 421 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy, o en esta segunda tanda del día de hoy, en coordinación con la Academia de la Historia de San Germán, estaremos presentando la conferencia sobre la sociedad mayagüezanas, la población que estuvo esclavizada allí, tipologías familiares de los cautivos en los barrios urbanos y cafetaleros de Mayagüez entre el periodo de 1844 a 1872. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Antonio Pérez Rodríguez, quien es egresado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y que hoy, pues, con mucho gusto y mucho placer para nosotros, estará disertando sobre este tema. Saludos, Antonio, ¿cómo te encuentras? Saludos, muy buenas noches. Aquí listo para comenzar la conferencia y como vuelvo, buenas noches a todos los presentes, a los que están escuchando esta conferencia. Gracias, Antonio. Nada, como te mencioné, salgo para compartir la conferencia y nada, te dejo el espacio para que podamos comenzar. Ok, comenzamos entonces. Sí. Eh, ok, pues buenas noches, ¿verdad? Mi nombre es Antonio Pérez Rodríguez, yo soy, ¿verdad? Estaré ahora mismo dando una conferencia sobre que titulada La sociedad con esclavos mayagüezanas, tipologías familiares de los cautivos en los barrios urbanos y cafetaleros de Mayagüez, 1844-1872. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy, ¿verdad? Que vamos a estar tratando en la conferencia, por lo menos de forma general, ¿verdad? Tratándolo por encima. Vamos a hablar un poco sobre lo que se consideran sociedades esclavistas o sociedades con esclavos, lo que son tipologías familiares, los estudios de las familias esclavas en el contexto de la historia de Mayagüez. Vamos a revisar el entorno urbano mayagüezano y entonces ver las tipologías de las familias, ¿verdad? Las estructuras familiares de los esclavos que se conformaron en lo que hemos podido investigar y obtener entre 1844 y 1872. Luego vamos a revisar el ámbito cafetalero mayagüezano y las tipologías familiares de los cautivos entre 1846 y 1872, específicamente en el caso de la zona cafetalera. eh, en 1846 vamos a hablar del barrio Naranjales porque la información disponible, la mayor, ¿verdad? La mayor cantidad de información disponible fue de ese barrio Naranjales de esa época y vamos a estar hablando entonces de cómo era la esclavitud, ¿verdad? Y las familias que pudo haber habido esclavas en ese lugar, en Naranjales. Luego vamos a hablar de los barrios cafetaleros de Mayagüez en 1872 y al final, pues, conclusiones y nuevas investigaciones en las zonas azucareras de Mayagüez y acerca de la esclavitud urbana en Mayagüez también. Comenzamos entonces con lo que es las sociedades esclavistas y sociedades con esclavos. Lo que sucede con esto es que, sin entrar mucho en detalle, es que en el pasado se han generado dos perspectivas, dos grandes perspectivas en los estudios de la esclavitud a nivel no solamente de Puerto Rico, sino a nivel del mundo, ¿verdad? Y son debates que muy acalorados que al día de hoy todavía no han sido, ¿verdad? Resueltos, porque unos consideran que hubo sociedades con esclavos, mientras que otros consideran que hubo sociedades esclavistas, uno, sociedades con esclavos y otros sociedades esclavistas. Por ejemplo, autores y especialistas, como vemos aquí en la presentación, que son Finley, Bradley, Aldenson, Philip Jr., Patterson, Stanley, Saint Croix y otros autores consideran que hubo sociedades esclavistas, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué características tiene una sociedad esclavista? Las características de las sociedades esclavistas, por ejemplo,
es que el número de esclavos que componen esas sociedades debe fluctuar entre un 20 a un 35%. Aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Reduzco esto aquí para que a ver si se puede ver un poquito mejor. El número de esclavos debe fluctuar entre un 20 a un 35% del resto de la población libre. O sea, de la población total de esa sociedad, por lo menos del 20 al 35% de esa población debe ser mano de obra esclava. Que el trabajo de los esclavos constituya el principal volumen de los ingresos económicos de las élites, tanto a nivel agrícola como a nivel urbano. O sea, prácticamente el ingreso de esa sociedad proviene del trabajo esclavo y que la esclavitud debe ser contemplada ¿verdad? Más allá de un asunto económico, debe ser ya parte de una cultura, una sociedad con una cultura esclavista que se inserta, como dice ahí, en otros tejidos de la sociedad, como el social, el cultural y hasta el religioso. ¿Ok? En opinión de estos autores, se dice que han existido 5 sociedades esclavistas, 2 en la antigüedad, que fueron Grecia y Roma, y el periodo moderno, ¿verdad? Siglo XVI al siglo XIX, Estados Unidos, Brasil y el Caribe. Por ejemplo, en el Caribe, Haití, Cuba, Jamaica y otras Antillas menores, en este caso. También hay autores, ¿verdad? Como Patterson, Orlando Patterson, que incluyen además dos dinastías de Corea, que es la Goryeo y la Ji, entre el año de 1392 al año de 1910. 1910, lo que es Corea, la cual está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, pasó al dominio, se convirtió en una colonia japonesa en 1910. Pero en periodo anterior a eso, pues se dice que esa sociedad era una sociedad esclavista porque cumplía con las características anteriores mencionadas. Y también Patterson dice que Rusia entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII. Sin embargo, hay otros autores que por el contrario sostienen que no han existido sociedades esclavistas en la historia. Entre ellos tenemos a García McGraw, el famoso Eric Bull, Guillermo Fatas Cabeza, que de acuerdo a sus posturas señalan, ¿verdad? Que si bien había mano de obra esclava abundante, nunca fue el único modo de ingreso de esas sociedades y que los esclavos trabajaban en conjunto con ciudadanos libres, libertos, campesinos, eh, siervos. Por lo tanto, no, el ingreso total de esas sociedades no era proveniente de la esclavitud, aparte también de que había guerras, como dice ahí, guerras de conquista, ¿verdad? Y a través de esas guerras de conquista también llegaban ingresos a esas sociedades. Y que debido a esos factores, que en todo caso es más acertado contemplar sociedades con esclavos y no sociedades esclavistas. Porque esto de la esclavitud tiene muchos mitos, ¿verdad? No tenemos tiempo para hablar sobre eso y muchas visiones y interpretaciones y creencias de la esclavitud que no son del todo correctas. ¿Ok? En cuanto a Mayagüez, mi forma de entender esto, y como vuelvo y digo, sin ir o entrar en más detalles, ¿verdad? Quedándonos en este punto, eh, consideramos a Mayagüez como una sociedad con esclavos porque aparte de las tareas y vamos a ver que la población esclava en Mayagüez fue bastante elevada, eso lo vamos a ver más adelante, aparte del trabajo que ejercieron los esclavos,
pues también tenemos otra mano de obra importante en un momento dado, como es la de los jornaleros, la de los libertos, que es muy importante, el trabajo de los libertos, muy importante en la zona urbana de Mayagüez, la presencia de los libertos, y también, ¿verdad? De otros sectores más profesionales también que tenemos, que trabajan en la zona urbana, principalmente de Mayagüez. Por lo tanto, entendemos que esta sociedad mayagüezana es una sociedad con esclavos, no una sociedad esclavista, pero eso es algo que quizás pueda discutirse en otro momento y hacen falta más estudios para poder aclarar eso en cuanto a Mayagüez. Eh, Vamos a hablar entonces, vamos a hacer una breve introducción aquí sobre lo que son tipologías para luego entonces cuando estemos en el tema, el grueso del tema, que son las tipologías familiares, poder entender a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos de tipologías aquí, a grandes rasgos, las tipologías son modelos ¿verdad? Que se emplean en diferentes ciencias con fines explicativos y expositivos y mediante la tipología es posible distinguir elementos y agruparlos según sus características. Es de acuerdo al estudio de grupos o cualquier otro elemento, conocer sus partes y poderlos clasificar. En nuestro caso, la tipología es un modelo de una estructura familiar. Es el modelo de una estructura familiar. Eh, esa, ese- esa familia, ¿cómo está compuesta? ¿Quiénes componen esa familia? ¿Ok? Y hay muchísimos modelos de familia. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos partido, ¿verdad? Por una serie de circunstancias que no vamos a entrar aquí en detalle, de la familia nuclear, madre, padre, hijos. Y ese ha sido el modelo de familia, ¿verdad? Que nosotros siempre hemos tenido en la mente, pero cuando entramos a estudiar lo que son familias en sí y lo que los diferentes tipos de familias, vamos a encontrar que hay una cantidad enorme de formas familiares de existencia, ¿ok? Y, y aunque en el caso de lo que vamos a estar viendo con los esclavos, hay una variedad bastante importante. Tenemos que decir que más allá de las que yo señalo aquí, hay muchas más variantes tipológicas. También quería decir en cuanto a eso, que por ejemplo, nosotros, el trabajo mío, ¿verdad? La investigación que yo he hecho de las tipologías familiares en Mayagüez, tiene base en los trabajos de el psicólogo, ¿verdad? El doctor en psicología, Apolinar Membrillo Luna, que es mexicano, de la UNAM en México, y que, ¿verdad? A través de una obra que él tiene que se llama Familia, Introducción de sus elementos, él hace un estudio de las diferentes formas de familias, ¿verdad? Y las clasifica en tipologías que hay en México. Pero las tipologías y las clasificaciones de familia que hace Apolinar en Brillo Luna se basan en una multiplicidad de características. Por ejemplo, características culturales, características sociales, económicas, regionales, eh, y también incluso históricas. Y cuando él hace ese estudio de México y describe las diferentes tipologías en su estudio, él tiene mucho más de 50 y pico de tipos de tipologías, eh, que él analiza y que él cataloga, que son estructuras familiares tomando en consideración esas características que yo acabo de mencionar. Él en su estudio desarrolla
una cantidad bastante sustancial de diversas tipologías. ¿Ok? En adición, ¿verdad? Aquí yo le estoy presentando un cuadro de algunas de estas tipologías que él señala y las que usted ve, si se nota, ¿verdad? En su pantalla, los colores, pues las que usted ve en rojo, en amarillo y en azul son las tipologías que utilicé, que yo utilicé para mi trabajo, pero tengo que explicarle algo más acerca de esto de las tipologías. Aquí vemos, ¿verdad? Eh, la familia nuclear numerosa, tenemos la familia monoparental, la familia monoparental extendida, la familia monoparental extendida compuesta, tenemos la familia extensa, eh, tenemos la familia extensa compuesta. Eh, estas tipologías, parte de estas tipologías, yo las utilizo y otras más, como vemos aquí, la tipología número 6, en esta ocasión, que es la persona que vive sola, la familia, una persona que vive sola, aislada de su familia, que la utilizamos, que lo vamos a ver más adelante, pero siguiendo los preceptos de Membrillo Luna, ¿verdad? Sobre la cual yo realizo mi investigación de las tipologías utilizando su metodología. Dice Membrillo Luna que las tipologías familiares son un modo de estudiar la composición familiar y que la cantidad de tipologías que pueden ser descritas depende mucho de los objetivos del investigador que las estudia. Es decir, que el investigador puede modificar o crear su propia clasificación tipológica. Y eso es precisamente lo que yo hago en mi trabajo y es modificar las tipologías que les acabo de mostrar, modificarlas y adaptarlas a la situación de las familias esclavas que se daba en el Mayagüez de mediados del siglo XIX. Eh, Luego también es importante hacer este señalamiento que yo utilizo y es que el abogado y sociólogo italiano Dino Tinella, ¿verdad? En una tesis doctoral, él plantea eh, utilizar el término monomarental para hacer referencia a estructuras familiares conformadas por mujeres en el sentido de que la cabeza de familia de esa tipología es dirigida por una mujer, por eso monomarental, para distinguirla de aquellas familias, ¿verdad? Cuyo jefe o cabeza de familia es el hombre, que es el monoparental. Hacer una distinción de monomarental y de monoparental. Pues ya de antemano ya sabemos que cuando mencionamos entonces monoparental, estamos hablando de una familia cuya cabeza, jefe, ¿verdad? De esa familia es un hombre. Y cuando hablamos de monomarental, estamos hablando de una familia cuyo jefe, ¿verdad? Cabeza de familia es una mujer. Y yo aplico eso siguiendo los preceptos de Apolinar Membrillo Luna de modificar o crear, de acuerdo a la investigación, nuestras propias tipologías y yo lo aplico en mi trabajo. Ok, dicho esto, continuamos. También dentro de esto de las tipologías es importante señalar que cuando nosotros hablamos de una tipología o estructura familiar de los esclavos, como hemos hecho en nuestra investigación en Mayagüez, es importante recalcar que esas tipologías, esas estructuras, esas conformaciones familiares de los esclavos en Mayagüez, eh, se toma en consideración y es fundamental
que los integrantes de esa familia se encuentren presentes en una misma dotación, que sean parte de una misma dotación, porque usted puede encontrar familias esclavas, puede encontrar la madre con un dueño y los hijos con otro. Al ya no compartir la misma lugar de vivienda, ya se disgrega la estructura y por lo tanto cambia la estructura familiar, la tipología familiar cambia. Y eso es una de las eh, elementos que vamos a estar viendo a lo largo de este trabajo, que las estructuras familiares esclavas son bastante endebles por muchas razones y factores. Vamos a hablar de algunos de ellos más adelante, porque el cambio de un miembro de esa estructura familiar puede hacer que la estructura, la tipología, cambie de una a otra. Y eso es bien importante. Pero recalco que en el trabajo que nosotros hicimos es fundamental para establecer lo que es una tipología, que los miembros de esa familia hayan estado viviendo juntos en la misma dotación con el mismo dueño. Ok, una vez ya dicho esto, continuamos. Vamos entonces a hablar un poco de los estudios de las familias esclavas en el contexto mayagüezano. Acuérdense que estamos hablando de Mayagüez, de las tipologías, la mano, la esclavitud africana, la esclavitud en Mayagüez. Y vamos a hablar un poco sobre cómo se ha proyectado eh, el estudio, prácticamente la historiografía de Mayagüez, cómo se ha planteado esto de la mano de obra o de la esclavitud, ¿verdad? En Mayagüez. Perdónenme, que es que estoy con monga y por eso me puede que me oigan toser, pero discúlpenme esa. Entendemos que Mayagüez fue uno de los principales baluartes de la esclavitud en Puerto Rico durante el siglo XIX, ¿verdad? Junto con Ponce y Guayama, que fueron prácticamente los pueblos de mayor incidencia de mano de obra esclava, que al principio Mayagüez en 1760 cuando se funda, dado el caso de que la economía mayormente existente en ese momento, no solamente en Mayagüez, sino en gran parte de Puerto Rico, era una de los hatos ganaderos, era una economía atera, una economía de subsistencia. Pues la mano de obra esclava en ese momento era una mano de obra esclava baja, limitada. Aquí vemos que para 1765 en Mayagüez habían 136 individuos esclavos en el Mayagüez de 1765, que viene del censo de Alejandro Reilly de 1765. Luego, hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿verdad? Por motivos de los cambios que se dan en Puerto Rico, donde pasa Puerto Rico de una economía de subsistencia yatera a una economía agroexportadora, la mano de obra esclava en Puerto Rico va a comenzar a aumentar vertiginosamente. ¿Ok? Y en Mayagüez, desde 1776, 1765, como vimos, hasta por lo menos 1839, la mano de obra esclava va a continuar aumentando, aumentando, como lo vamos a ver en la siguiente tabla. En esta tabla que tenemos aquí, que es la tabla de la población esclava de Mayagüez entre 1765 a 1872, vamos a ver que a partir de 1765 va a ir aumentando paulatinamente esa mano de obra, ¿verdad? La mano de obra, la población esclava en Mayagüez. Vemos en 1765, 136 esclavos, en 1776, 238, y vamos viendo que
En 1839 tenemos 4.354 esclavos. O sea que fue un aumento enorme de 1765 a 1839. No sabemos si en 1840, 1844 o por ahí en esa época la mano de obra aumentó más. Por lo menos las estadísticas, las fuentes de información, la información obtenida, pues nos lleva por lo menos hasta 1839, donde se refleja la mayor cantidad de mano de obra, ¿verdad? O de población esclava en Mayagüez. Y que a partir de 1849 empieza a ir disminuyendo hasta que en 1872 contamos con una población esclava en Mayagüez de 2.579 esclavos. Es importante señalar que entre el año de 1820 y 1828 hay un crecimiento exponencial enorme en ese periodo y consideramos que ese periodo, sin tener conocimiento de el año 1839 a 1849 que ocurre, pero entre 1820 y 1828, hay, ahí es el periodo donde mayor cantidad de esclavos llega a Mayagüez. Ahí hay un aumento sustancial, significativo de la mano de obra esclava. Veamos más adelante. Es tan significativo ese salto, esa proporción de mano de obra esclava, que en 1839, ¿verdad? Llegó a suponer el 28.2% de la población general que había en Mayagüez. Aquí tenemos algunos datos estadísticos. Estos datos estadísticos, algunos se encuentran, ¿verdad?, en diferentes fuentes de información, otros hay que inferirlos, hay que hacer ¿verdad? Hay que hacer unos cálculos, unas medidas para establecer las tasas de crecimiento ante la escasez de la información. Pues ahí vemos unas notas al cárcel, ¿verdad? Que son una, dos, tres, cuatro, y es que la población total del municipio no está clara. Y para poder sacar esa proporción que vemos aquí en esta tabla, pues se ha hecho a base de estadísticas, de posibilidades, eh, de cómo va aumentando la tasa demográfica de Mayagüez de unos años a otros y con base en eso, pues sacamos esta estadística. En el caso de Mayagüez, vemos que a partir de 1828, ¿verdad? A 1828 hasta 1849, tenemos una tasa porcentual de población en Mayagüez de 26, 27, 28 y 25% de esa población de Mayagüez, total de Mayagüez, es mano de obra esclava, es población cautiva, población esclava. Y eso es bien importante tenerlo presente, porque es una población significativa. No se le puede restar importancia y lamentablemente, pues se le ha restado importancia en ocasiones, argumentando que en Puerto Rico, pues hubo, la mano de obra nunca fue abundante, la mano de obra, ¿verdad? Los esclavos en Puerto Rico. Pero si vamos a, a lugares, a regiones, a lugares específicos, puede que nos sorprenda la población esclava de esos lugares, no en la totalidad de Puerto Rico, pero sí en algunos áreas o sectores. Y ahí vamos viendo
que la población esclava, por ejemplo, en el caso de Mayagüez, no es tan poca, es significativa y como le dije, no se le puede restar importancia a esa población esclava en Mayagüez. Luego seguimos en la próxima. Aquí lo que presenta son las fuentes de información. Me disculpan, un poquito de agua para la garganta. Y entonces, como habíamos mencionado, aquí vemos, ¿verdad? Una observación antes de continuar. Dice, tal y como se observa en la tabla de la población esclava de Mayagüez, el periodo que va entre 1820 a 1828 resulta ser el de mayor crecimiento de la mano de obra esclava o de la población esclava en Mayagüez, que de, mil, de 1044 esclavos que hay, aumenta a 3860, eh, que son unos 2800 algo, que es el, aquí hay una pestañita que no me deja que se vea la pantalla completa. Pero en términos de porcentaje, estamos hablando de que en ese periodo el crecimiento de la mano de obra esclava o de la población esclava en general en Mayagüez aumenta un 269%. Ese es el periodo, como mencioné primeramente, ese es el periodo de mayor crecimiento, ¿verdad? Que hemos podido detectar al momento, con los estudios que hemos desarrollado hasta el momento, es el periodo de mayor crecimiento de la mano de obra esclava o de la población esclava en Mayagüez entre 1820 y 1828. Hay diferentes, ¿verdad?, autores que han determinado diferentes factores para el crecimiento de la población, no solamente la población esclava, sino la población general del municipio. Yo solamente les traigo una breve referencia porque, ¿verdad? Pues no es nuestro motivo de la conferencia abundar en eso ni introducirnos en eso, solamente lo traemos como explicación a otros temas que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en la presentación. Pues una de ellas puede ser la implementación de la Real Cédula de Gracias de 1815, ¿verdad? Que todos conocemos, que trajo extranjeros, principalmente vino gente, ¿verdad? Que huía de la guerra de independencia, que venía de Haití, como franceses que se van a establecer y vamos a ver algunos aquí que trajeron sus esclavos. También como se oficializa la apertura de los puertos a partir de una orden de 1811, Mayagüez se convierte en puerto de primera importancia, viene en un momento dado, viene siendo el segundo puerto de mayor importancia de Puerto Rico, tal y como lo describe Ramonita Vega Lugo en su estudio sobre Mayagüez, y también Antonio Méndez en sus estudios sobre Mayagüez, eh, que lo destacan pues, y se convierte en el primer puerto de Puerto Rico de exportaciones, eh, y es sumamente, ¿verdad? En ese sentido, y eso denota que el área de Mayagüez y circunda vecinos, ¿verdad? Hay un auge de la agricultura y eso puede, ¿verdad?, explicar el aumento sustancial de esa mano, de esa mano de obra o población esclava en ese momento dado. ¿Ok? Eso es alguno de esos factores, pero necesita un poco más de investigación para profundizar en esas razones. Entonces, no obstante, eso que hemos mencionado, cuando vamos a la historiografía, a lo que se ha escrito, la historia que se ha desarrollado y se ha contado y se ha escrito sobre Mayagüez, eh, y a pesar de todo eso que hemos mencionado, es el baluarte, el crecimiento de la mano de obra tan sustancial en ese momento, el vertiginoso crecimiento y aumento a lo largo de años, ¿verdad? Desde el siglo X y finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. eh, y otros factores más, la inclinación de las investigaciones sobre Mayagüez más antiguas, así como las más recientes,
no han tenido como objeto de estudio, ¿ok? A los esclavos mayagüezanos y menos aún a las familias esclavas de Mayagüez. Y podemos citar, como aparece en la presentación, diferentes libros. Son excelentes libros, son excelentes estudios. Es, es imprescindible para estudiar a Mayagüez y su historia, la historia de Mayagüez en el siglo XIX. Estos libros, la- específicamente Antropología Socioeconómica en el Caribe, eh, el libro de Ramonita Vega Lugo, Urbanismo Sociedad, el libro de Antonio Nieves Méndez, Mayagüez, Ciudad Portuaria. Son libros esenciales, primordiales para estudiar la historia de Mayagüez en el siglo XIX. Sin embargo, aunque mencionan en un caso u otro a los esclavos en Mayagüez, no se detienen a investigarlo ni a hacer parte de su escrito la población esclava de Mayagüez. Tampoco lo vemos en libros como el de Fernando Byron Toro, que presenta Mayagüez, temas de su historia y geografía, y la industria azucarera en Mayagüez, histórica, ¿verdad? Mayagüez, histórica capital mundial del ron, del el ya también fallecido ex historiador oficial de Mayagüez, Federico Cedo Alzamora. Más bien para mí que estos libros son más bien de un corte tradicionalista y de una historia melancólica del pasado mayagüezano, más que unos estudios hechos para problematizar la historia y examinar la historia de Mayagüez desde un punto de vista más crítico, diríamos tal vez científico, de la historia de Mayagüez. Eh, También, por otro lado, debemos decir que hay que destacar algunas pocas contribuciones de algunos también historiadores y estudiosos de la historia de Mayagüez, como es el caso de David Stark, que hace un libro, ¿verdad? Tiene un libro, estudia las familias esclavas en Puerto Rico durante principalmente finales del siglo XVII, siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y entre ese estudio que él hace de las familias de Puerto Rico, esclavas de Puerto Rico de ese periodo, pues hace unos estudios sobre Mayagüez, principalmente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero su enfoque, como bien lo mencionamos aquí, el enfoque que él le da al libro es más bien, disculpen, eh, en términos de los matrimonios esclavos, más que estudiar otros tipos de estructuras o organizaciones familiares que se pueden hallar en los esclavos de Mayagüez. Mientras que hay una tesis que prácticamente esto es inédito, esta tesis escrita por Rigoberto Andino Jr., eh, eh, que también trata el tema de la esclavitud, pero más bien alude a las actividades laborales, la aportación del trabajo esclavo en la construcción social del espacio social de Mayagüez, ¿ok? Y no toca el tema de las familias esclavas. Sin embargo, tienen el mérito de trabajar el tema de la esclavitud de un modo u otro en Mayagüez. Sin embargo, pues el tema de la esclavitud en Mayagüez debe ser amplificado porque hay materia, como dicen por ahí, tela para cortar con esto de los estudios de la esclavitud en Mayagüez. Entonces,
Vamos a hablar un poco ahora del entorno urbano mayagüezano, porque vamos a discutir un poquito sobre las tipologías que encontramos en el Mayagüez de 1844 y 1872. Yo hablo del Mayagüez de 1844 y hablo del Mayagüez de 1872 en los sectores urbano y rural cafetalero, y luego entonces paso al sector cafetalero, pero eso más adelante. Eh, ¿Por qué? Porque Mayagüez, como dice aquí, se dividía en tres ámbitos productivos. Tenemos en el siglo XIX, tenemos el urbano, el rural azucarero, que yo no trato en este trabajo, pero sí al final unas investigaciones recientes que he hecho, y el rural cafetalero. En el caso de Mayagüez, hacia 1839 teníamos una población de 19.761. Mayagüez tenía una economía, ¿verdad?, en la que el puerto jugaba un papel fundamental, y por eso a Mayagüez se le llamaba una ciudad puerto, que hubo varias ciudades puertos en América, ¿ok? Eh, y para ese mismo año, 1839, la población esclava en Mayagüez era de 4.354. El 28.2% de esa población era una población cautiva y se encontraba distribuida a lo largo y ancho de estos tres ámbitos: urbano, rural azucarero y rural cafetalero. En el caso del Mayagüez urbano, eh, vamos a hablar principalmente de cuatro barrios, porque las fuentes de información, las mejores fuentes de información de los cuadernos históricos, ¿verdad? Que como señala aquí en la presentación, que son las fuentes documentales utilizadas, que son los cuadernos, los documentos históricos encuadernados, volumen 2, 1844, documentos históricos encuadernados, volumen 3, 1844, tiene una serie de censos, pero los censos más adecuados, los censos que más información para construir este tipo de investigación arrojan, pues son los que utilizamos para esta investigación, y solamente aparecen cuatro barrios en el año de 1844, y esos son Cementerio, el barrio Cementerio, el barrio Cárcel, barrio del Río y el barrio de la Salud. En la actualidad, el barrio del Cementerio desapareció hace mucho tiempo, y entiendo que fue sustituido, como más adelante vamos a ver, por el de La Candelaria, barrio de La Candelaria. Sustituyó al barrio del Cementerio. Pero todavía en 1844 existía ese barrio, el Cementerio, muy importante. Vemos que para ese periodo, en esos cuatro barrios, distribuidos en esos cuatro barrios urbanos, había una población de 782 esclavos, distribuidos en 282 varones, entre niños y adultos. Entiéndase que niños desde los 0 años, desde los meses, hasta los adultos de más de 60 años. Y lo mismo con las féminas, que habían aproximadamente unos 500 esclavas, niñas y adultas. Entiéndase que para este periodo todavía la ley Moret, que vamos a hablar después, más adelante, cuando estemos en 1872, no existía. Por lo tanto, no había libertad de esclavos de 3 años o menos, o de 50 o de 60 años o más. Y aquí encontramos esclavos de meses, como encontramos esclavos que tienen 80 años también, como siendo todavía esclavos con esa edad. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces, eh, vale, que me falte aquí. Ok. Otra cosa que encontramos dentro de la esclavitud urbana, que es importante señalar, aunque esto merece un trabajo aparte y me estoy encaminando en eso, son los oficios
que desempeñaban los esclavos en 1844, entre 1844 y 1840, perdón, y 1844. Pues ahí tenemos una serie de labores, oficios que desempeñaban, ¿verdad? Estos esclavos, como eran las cocineras, las lavanderas, las costureras de casa, crianderas, cuidadoras de niños, labradores de tala, sirvientes, así, por el estilo, ¿verdad? Jornaleros, esclavos jornaleros, esclavos carpinteros, albañiles, zapateros, esclavos fumaceros, perdón, de los cuales vamos a mencionar el significado de fumaceros, esclavos carniceros, hortelanos, dedicados al cuidado del jardín, de la huerta, de la finca, de caballos, de las caballerizas, despenseros que se dedicaban en los comercios, en las tiendas, a atender a clientes ¿verdad? Y servir a estos clientes, panaderos, carreteros, sastres, pintores, músicos, vendedoras, confiteros, ¿verdad? Los que se dedicaban a la confección de dulces y todo eso, y concheros, que también vamos a ver. eh, eh, ese, ese oficio de conchero y el oficio de fumacero, que por cierto, cuando vamos a 1872, hay varios de estos oficios que ejercían o labores que ejercían los esclavos urbanos en Mayagüez en 1844, ya no aparecen en 1872 y aparecen otros que aquí no están. Eso lo veremos más adelante. Por ejemplo, el fumacero, pues de acuerdo a este estudio que hace este profesor que ha trabajado en la Universidad de Puerto Rico, aunque no recuerdo ahora mismo el recinto, y publica un libro a través de la Universidad de Illinois, dice que el fumacero, el tobacco leaf worker, es un trabajador especializado en la hoja del tabaco. Es prácticamente, ¿verdad? Darle el cuidado necesario porque de acuerdo al tipo de planta de tabaco y el proceso, el cultivo y todo el proceso que lleva la elaboración del tabaco, pues es la calidad que se le daba al cigarro, o al tabaco de mascar que se producía en ese entonces. Entonces, el conchero era aquel esclavo artesano muy especializado también que se dedicaba a confeccionar artesanía, a base de los caparazones del carey, ¿verdad? De los carey, y también de las conchas de marinas, de los caracoles, las conchas marinas. Ese era el conchero también. Como vuelvo y digo, un esclavo artesano muy especializado. Y hay algunos que vamos a encontrar en Mayagüez, urbano de 1844. Otro dato bien importante que vamos a mencionar, y lo mencionamos por aquí, porque esto incide muchísimo en las estructuras tipológicas familiares, es que era común ver, y era común en Puerto Rico, y se daba la venta de esclavos. Esas ventas de esclavos incidían, ¿verdad?, en la separación de familias. Y era común que en la Gaceta de Puerto Rico, que era el periódico oficial del gobierno español, que se publicó desde 1806 hasta 1902, en este caso en 1902, ya bajo el dominio norteamericano, eh, pues había una sección de anuncios donde periódicamente la Gaceta publicaba la venta o la compra de esclavos, como estos dos anuncios que presento aquí, donde venden una criada de 20 a 25 años que sabe lavar y planchar a la perfección. Y aquí tengo otro donde se está vendiendo un esclavo tonelero, que es una profesión. El de esclavo tonelero era una profesión, eh, eh, y había unos esclavos especializados en este tipo de trabajo, en hacer los toneles donde se guardaban tantas mercancías en el pasado. Eso es bien importante. Eh,
¿Por qué? Porque, perdón, porque esas ventas de esclavos, como vuelvo y señalo, van a ser uno de los factores que van a desarrollar diferentes tipologías, porque por la separación de los miembros de una familia, como yo le dije, pues la estructura de esa familia cambia, la tipología de esa familia cambia. Y las ventas de esclavos, junto con otros factores como la muerte, producen esos cambios en la estructura de las familias esclavas. ¿Ok? Por eso es que le menciono que las causas para el surgimiento de la multiplicidad de tipologías familiares existentes son complejas y numerosas. Pero, ¿verdad? Aparte de la muerte, la venta de esclavos era uno de esos factores que han mencionado diversos autores que incidía en las estructuras familiares. Por ejemplo, en Mayagüez, traigo este ejemplo, en Mayagüez hay un caso, ¿verdad? Un caso de un testamento de una antigua hacendada que se llamaba Carmen Suárez Mangual, eh, que sus restos fueron encontrados a principios del siglo XXI, del 2000, por ahí creo que fue, en el sótano de la iglesia de Mayagüez. No sé si se estaban haciendo unas mejoras o qué se estaba haciendo y se encontraron los restos que estaban ahí depositados, porque en la antigüedad se tenía esa característica de pagar para que fueran, ¿verdad?, las personas pudientes sepultadas en el patio o en el sótano de la iglesia. Y se encontró restos de su cuerpo y de otros familiares, incluyendo unos nietos, hijos de una hija de Carmen Suárez Mangual. La hija se llamaba Úrsula Mangual, que es una dueña de esclavos que vamos a ver más adelante. Eh, y en ese testamento ella señala que tiene, ¿verdad?, a Ramón, que es un esclavo jornalero de 24 años, y a Francisca Pancha, que tiene como labor de casa, o sea, es una esclava doméstica, que no podían ser vendidos a más de un precio que no se estipula en ese testamento. Ese testamento, pues, está en manos, una copia de descendientes actuales de esta hacendada del siglo XIX. Y eso es un testimonio, como yo señalo, significativo de la venta, ¿verdad?, de esclavos, que tendía a separar familias y a crear, romper y crear estructuras tipológicas diferentes y con cierta constancia, ¿verdad?, con cierta eh, continuidad bastante. ¿Ok? Es interesante porque esto también contiene una ironía, tanto con esta persona como con otras, pero con esta persona y con otra que vamos a ver, porque ella aparece donando una cantidad sustanciosa de dinero en 1856, a principios de 1856, para combatir, para ayudar a los menesterosos de Mayagüez a combatir la epidemia del cólera en caso de que el cólera, esa terrible enfermedad del cólera, hiciera presencia en Mayagüez, que todavía no había hecho. Estaba en otras partes de Puerto Rico. Pero por ironía de la vida, eh, ella fallece prácticamente víctima del cólera. No mal recuerdo si fue en 1856 o 1857, víctima del cólera en Mayagüez. Lo mismo ocurre con otros hacendados, ok, que vamos a ver. En esta tabla lo que estoy presentando eran los esclavos que tenía a su cargo la hacendada en Mayagüez, en su residencia eh, de la calle del Río, en el barrio Cementerio,
de Mayagüez. La calle del Río actualmente existe y es la que pasa por frente a la iglesia, ¿verdad? De Mayagüez, la que está, la iglesia de Mayagüez, que está en la plaza, ¿verdad? Esa que pasa por el frente de la iglesia, esa es la calle del Río. Y en esa calle del Río, en la área que pertenecía al Bajo Cementerio de ese entonces, ella vivía y tenía esa cantidad de esclavos y aquí podemos ver a Ramón, el jornalero de 24 años, y a Francisca Pancha de Casa, que tenía 18 años, que eran los esclavos que ella decía que no se podían vender a más de un precio que no se estipuló en ese testamento. Lo mismo también que hablamos de los adultos, pues también lo podemos mencionar con los niños, que los niños, ¿verdad? Y eso ha sido ya, ¿verdad? Evidenciado por otros autores, otros investigadores Puerto Rico, de la venta de los niños esclavos y que también en la Gaceta de Puerto Rico, pues aparecía bastante frecuente, ¿verdad? Era común, ¿no? Que aparecieran ventas también de esclavos niños. En este caso tenemos dos anuncios, uno del 11 de enero, donde se están vendiendo dos negros bozales, o sea que eran recién llegados de África, muy poco tiempo, entonces aquí en Puerto Rico, y tenían, era varón y hembra, y ambos de 12 años, bendito. Disculpen, es que estoy tomando agua por lo de la garganta, por lo de la monga. Y también tenemos una niña de 15 años que sabe ya cocinar, guisar, lavar y demás oficios de casa, totalmente domésticas, que también están vendiendo. Y vuelvo y señalo, estas ventas de esclavos eran, ¿verdad? Que se daban, tendían a disgregar, a romper las uniones familiares y producían diferentes tipologías, como vamos a ver. En este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de las tipologías, pues mi investigación me trae, eh, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Disculpándome, no sé cuánto tiempo más disponemos de la conferencia para yo ir un poquito más rápido, eh, No, vamos, pero en este caso yo le vamos estoy bien, coge, presentando. coge tu tiempo, no, no es apuro. Ah, pues muchas gracias entonces. Pues aquí yo estoy presentando, ¿verdad? Probables tipologías de los cautivos en Mayagüez en 1844. Y como lo había dicho anteriormente, había, ¿verdad? Manifestado con anterioridad, esta tipología yo las tomo de Apolinar Membrillo Luna, pero modifico y también le adapto la terminología propuesta por Dinella, el abogado y sociólogo italiano, ¿verdad? Y desarrollo estas tipologías para aplicarlas estrictamente a los estudios de las familias esclavas de Mayagüez. Y en este caso, yo detecto, ¿verdad? En el caso de Mayagüez, en 1844, en la zona urbana, ocho, ocho tipologías familiares esclavas, que las voy a mencionar rápidamente por encima. Pues tenemos familia nuclear, hombre y mujer con o sin hijos, familia nuclear extendida, hombre y mujer con hijos o sin hijos y con algún familiar, familia monoparental simple, padre y de 1 a 3 hijos sin familiares, familia monoparental extendida, padre con 4 o más hijos con o sin familiares, familia, y ahí aplicamos ya monomarental, porque en este caso entonces es la jefa de familia es una mujer y en el monoparental el jefe de familia es un hombre. Y aquí hacemos la distinción. La familia monomarental simple, madre con 1 a 3 hijos sin familiares, y la familia monomarental extendida, madre con 4 o más hijos con o sin familiares. Familia no parental con vínculos de parentesco, o sea, la familia formada solamente con hermanos u otros familiares
no con los padres, ya ahí no están presentes los padres, sino hermanos u otros familiares, y el esclavo aislado es aquel esclavo que está separado totalmente de cualquier miembro de su familia. No importa esté en una dotación de que haya X o Y cantidad de esclavos, si ninguno de esos esclavos es familia de él, pues entonces entendemos que está aislado de sus parientes y le consideramos como familia aislada, que es una de las tipologías de las que describe en su trabajo Apolinar Membrillo Luna, que habíamos mencionado. Y como usted puede ver aquí, pues menciono nuevamente a Apolinar Membrillo Luna y a Dino Dinela como de los cuales yo adopto sus teorías sobre las tipologías y los términos para hablar de las familias esclavas. Eh, Aquí en esta tabla aplicamos en el caso de Mayagüez Urbano, las probables tipologías que se han podido construir con la información disponible y ¿verdad? Las tenemos aquí: la familia nuclear simple, la familia nuclear extendida, la familia monoparental simple, la familia monoparental extendida, la familia monomarental simple, familia monomarental extendida, familia de esclavo único o aislada, y la familia no parental, la de los hermanos. Y tenemos aquí por barrios: cárcel, cementerio, río y salud, más o menos las cantidades de agrupaciones familiares con esas estructuras que pudimos detectar en aquella población de 782 esclavos en el Mayagüez urbano, en los 4 barrios: cárcel, barrio del río, barrio de la salud y el barrio cementerio. Y como vemos, en este caso, la familia monomarental extendida resultó ser la familia de mayores proporciones, la que más representación encontramos en ese Mayagüez de 1844, mientras que le siguió en término, en segunda posición, la familia del esclavo único, el esclavo aislado, y en tercera posición, digo, perdóname, sí, en segunda posición el esclavo único, en tercera posición la familia monomarental, es la familia, ¿verdad?, cuyo jefe de familia es una mujer, pero que tiene de 1 a 3 hijos y no tiene ningún familiar viviendo con ellos. Ok. Luego, en este caso de las tipologías que descubrimos en Mayagüez en 1844, están determinadas por una serie de aspectos que vamos a discutir, a mencionar en estos momentos. Eh, por ejemplo, en el caso, y esto tenemos ejemplos que más adelante vamos a presentar, en el caso de los censos de almas y los censos de esclavos, que nosotros auscultamos, examinamos, investigamos, estudiamos para desarrollar este trabajo, descubrimos que es extremadamente escasos los, y valga como que suena redundante, ¿verdad?, los casos donde se muestra alguna conexión familiar en esos censos entre los esclavos. Que aparezca que es madre, que son los hijos, que es padre, los hijos, que son hermanos. No aparece prácticamente, vuelvo y menciono, es extremadamente es- escasos esas representaciones en estos censos. Pero eso no implica, y lo vamos a ver que más adelante, cómo dentro de esa
dotaciones de esclavos donde no aparece ningún tipo de relación familiar. Sí había relaciones familiares, pero se descubren en otros documentos que vamos a mencionar más adelante y vamos a traerle ejemplos. Por lo tanto, como no existe esa, es muy poco, son bien pocos los que se señalan, ¿ok? Extremadamente pocos. Y adelante, voy a dar un ejemplo de eso. Pues nosotros tuvimos que hacer inferencias tomando como principio otros elementos para tratar de establecer la posibilidad y las probabilidades de que surgieran eh, parejas, de que esas parejas pudieran procrear hijos y se dieran eh, relaciones familiares, por lo menos desde el punto de vista de parejas, porque eran las más fáciles de poder detectar que otros tipos de familias compuestas de hermanos, sobrinos, tíos, que son más difíciles al no haber información que nos conduzca a ello. Pues entre los elementos que utilizamos, pues utilizamos eh, lo, lo que se llaman señales de los esclavos. Por lo general, en los censos de esclavos, en los censos padrones, censos de esclavos, censos de almas. Los censos de almas me refiero a los censos demográficos que se hacían de las poblaciones en Puerto Rico, ¿verdad? Este caso específicamente de Mayagüez. Eh, Cuando se tenían esclavos, siempre aparecía, por lo general aparecía, señales que identificaban a ese esclavo porque tenía algún rasgo fisiológico, alguna marca, alguna seña, y siempre aparecía. Pues uno de los elementos que utilizamos para tratar de formalizar familias era dejándonos llevar por los rasgos fisiológicos que pudiéramos concatenar y quizás establecer y decir, dentro de esta dotación, por este rasgo y este rasgo, existe una probabilidad de que sean familias. En este caso, estamos hablando de los esclavos de uno de los hacendados, que por cierto, este señor, Juan Bautista Lange, es un antepasado de mi familia paterna, que tiene una historia interesante, ¿verdad? Pero que no, en este momento, pues no podemos desarrollarla. Y es uno de los personajes, como le ocurrió a Carmen Suárez Mangual, que también está aportando para los menesterosos en caso del cólera. Y también él fallece, tenemos el acta de defunción, él fallece de cólera y está enterrado en el cementerio antiguo de Mayagüez, que más adelante veremos. Pues, ¿verdad? Utilizando estas señales, por ejemplo, aquí tenemos a Narcisa, Serafina, Candelaria, Juana, Dominga, Paula, Victoria, Rosario, Lorenzo y Felicita. Y aquí vemos a Rosario, que es una niñita de apenas un año, que en el caso del registro de esclavos, que vamos a ver más adelante, no aparece ya esa edad. Ok, pues en este caso vimos a Narcisa, que tiene 45 años, que tiene unas señales que dice cuerpo regular, nariz ancha, diente en veno, nariz ancha. Y por edad y porque tiene nariz ancha, ¿verdad? Esa característica y por la edad, Narcisa podría ser la madre de Dominga, mm, tanto por la separación de edad como por esa característica de nariz ancha. Eso no quiere decir, porque no lo podemos determinar, que sean madre e hijas. Solamente hacemos la inferencia con base en eso que estamos argumentando. Y esto es uno de los detalles que sería necesario uno introducirse en el registro parroquial
y examinar los libros de bautismo, de matrimonio, de defunciones, de confirmaciones. Pero lamentablemente de la pandemia al presente, todos mis pedidos para que se me permita hacer investigaciones en el archivo parroquial me han sido denegadas y he hablado inclusive con el obispo de Mayagüez, dado que yo soy maestro del Colegio Católico San Agustín, del Colegio Católico San Agustín de Cabo Rojo, pero hasta el momento han sido infructuosos y son detalles de esta investigación que yo quisiera ampliar, pero que al momento, dado ese obstáculo bastante grande, pues me impide lograr hacer eso. Y continuando con esto, tenemos otro caso, ¿verdad? Que también, por ejemplo, tenemos a Serafina y tenemos a Paula. Serafina tiene la cara marcada con tinta de África y Paula tiene lado derecho de la cara una marca. No sabemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de marca tiene, es, que representa esa marca, qué señas tiene, qué procedencia étnica tiene Serafina, cuál es la marca si es una marca de tinta, si es una marca de algún golpe o de otro, algo, ¿verdad? Que ya tiene. Pero tomando esa y la edad entre Serafina y Paula, pues ahí existe la posibilidad de que estemos hablando de madre e hija. Y vuelvo y recalco que aunque aquí no aparecen eh, las familias, las relaciones familiares, más adelante vamos a ver cómo es posible que sí dentro de esto, sí pueden haber familias, aunque no los menciona aquí y lo vamos a ver por otro medio, que más adelante vamos a hablar de eso. Eso fue uno de los factores que utilizamos para formalizar esa tabla de las tipologías de Mayagüez de 1844. Luego entonces, ¿verdad? Aquí presento esta figura donde aparece la forma familiar monomarental simple, donde aparece Narcisa y aparece como hija Dominga y acá como Serafina y Paula. Y esos son ejemplos de tipologías urbanas de 1844, familia monomarental simple. ¿Ok? Que acuérdense que es madre con 1 a 3 hijos. Luego entonces, esto que estoy presentando aquí es una fotografía de la tumba de Juan Bautista Lange, que se encuentra en el antiguo cementerio de Mayagüez, que por cierto, él no fue enterrado en ese cementerio, sino que fue trasladado tiempo después, porque ese cementerio es de 1877 que se inaugura, y el cementerio, y él murió en 1857. Por lo tanto, fue sepultado en un cementerio anterior, el que fue clausurado, y muchos de los cuerpos que hubo ahí se trasladó, y ahí está, y su descendencia y muchos de sus descendientes se encuentran ahí sepultados. Eh, pues otro método que también utilizamos, bien importante, que ya autores como Mariano Negrón Portillo, Raúl Mayo Santana y otros han mencionado, es los estudios médicos avalan eh, la fertilidad de la mujer, inclusive del hombre, en unas edades en donde la fertilidad es una probabilidad mayor, ¿verdad?, de concertar parejas y procrear hijos. Y los estudios médicos, inclusive yo presento ahí que se puede ver, si, ¿verdad?, si se ve con claridad las pantallas donde las personas están viendo, estudios que se han hecho sobre la fertilidad a las edades de 15 a 40 años, considerándose las etapas más fértiles, ¿verdad? Y la etapa reproductiva más importante de los seres humanos, y tanto en el presente como en el pasado. Pues entonces hicimos una evaluación de las edades de los esclavos desde 0 a más de 40 años,
y encontramos que el 59.5% de aquella población de 782 esclavos, 59.5% de esa población esclava estaba entre las edades de 15 a 40 años, en tanto que los de 14 o menos edad eran 33.8% y los de 41 años o más era el 6.5%. Por lo tanto, en términos de la probabilidad por edad, dado el estado de fertilidad y las posibilidades de formar parejas y familias en ese periodo, en esa edad, son muy altas, pues existe la posibilidad de que se hayan formado parejas, ¿verdad? Y familias, y utilizamos por eso las edades para también construir las tipologías que les presentamos en términos de Mayagüez durante el 1844. Pero seguimos utilizando otros factores más. En esta tabla, que no sé si se ve bien, porque, ¿verdad? La pueden ver bien, pues aquí tenemos la población, la cantidad de esclavos por calle y barrio que pudimos determinar, las edades entre 0 y 14, las edades entre 15 y 40 y las edades entre 41 o más por calle, por barrio, ¿verdad? Y los porcientos, ¿qué significa? Perdón, cada uno de los porcientos, ¿verdad? Que arroja esta estadística y vemos pues entonces que las edades entre 15 y 40 años es la mayor y es precisamente en ese periodo donde hay las mayores posibilidades. Y de eso nos valimos nosotros para desarrollar parte de esas tipologías que mostramos en 1844. Otra cosa que nos trae la atención en cuanto al área urbana es que la natalidad que descubrimos, ¿verdad? En unos expedientes, los nacimientos que hubo en Mayagüez durante el año de 1840, ¿verdad? Se inscribieron o se determinaron o se detectaron 214 nacimientos y precisamente fue la zona urbana en 1841 con 81 nacimientos la que más por ciento presentó de la natalidad de ese momento que se recoge en esa fuente. De 214, 81, el 37.8% de los esclavos nacidos en 1840 son de la zona urbana, que es otro de los elementos adicionales ¿verdad? Coordinados con el de la edad que nos permite a nosotros tener una idea de la gran posibilidad de concertar familias, ¿verdad? A través de las uniones de parejas, aunque no tengan que ser matrimonios, porque eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y nos da una posibilidad, una alta posibilidad de formar parejas, pero, ¿verdad? Ese es otro de los elementos que utilizamos. En adición a eso, ¿verdad? Tenemos que señalar, pero esto yo lo traigo más como un elemento adicional, no tanto como en el caso de formar familias en esa línea, sino como un caso adicional de cómo todavía se venían siguiendo, ¿verdad? Introduciendo esclavos. Pues tenemos que en ese año de 1840 llegaron procedentes directamente de África 62 niños. 62 niños que fluctuaban entre edades de 1, 2, 3 años hasta los 10, 11 por ahí, y que fueron comprados y adquiridos por diferentes dueños, ¿verdad? De esclavos, hacendados o profesionales, como en el caso ahí de Luisa Bayrón, Rafael Mangual Lange, doña Carmen Linares y otros que compraron, ¿verdad? Hay una lista de estos niños y de los hacendados, tanto hacendados como hacendadas, que compran estos niños, añadiéndosele, ¿verdad? A esa población de Mayagüez, 62 niños esclavos procedentes de África, son bozales, ¿ok? Y que posiblemente por buques negreros procedentes, ¿verdad? Que llegaran al puerto de Mayagüez o por ¿verdad? Suplidores
establecidos en San Juan, en Ponce. Eso no lo sabemos. Ok. Otra característica que, ¿verdad? Pensamos nosotros es, en este caso, otro de los elementos que utilizamos es que entre las interacciones sociales que se daban en el Mayagüez urbano, tenemos el caso de las interacciones entre esclavos y libertos, y la población liberta en Mayagüez era bastante abundante. eh, por eso es importante pensar que pudo darse esa interacción y formarse parejas y formarse familias entre esclavos y libertos, y hay evidencias de matrimonios entre esclavos y libertos. Aquí, por ejemplo, yo le traigo dos casos, dos ejemplos. Eh, Tenemos a el esclavo Lorenzo y tenemos a Antonia, que es liberta, y entre ambos tienen dos hijas legítimas, que es Domenech Josefa Eusebia y Domenech María Josefa Eusebia, que son hijas legítimas, legítimas porque ellos están casados. Antonia es liberta, pero Lorenzo sigue siendo esclavo, pero están casados. Aparece en unos índices de libros de bautismo, de libros de bautismo, aparece esta unión, y en ese libro de bautismo también aparece un gran número de hijos naturales, o sea, de relaciones de parejas que no eran, no estaban casadas, eran parejas consensuales y salen y tienen esos hijos naturales. Interesante estudiar ese aspecto de que no solamente aplicaba al esclavo, sino también aplicaba a otros sectores, incluyendo sectores pudientes que aparecen en esos libros con hijos naturales. Interesante estudiar esas facetas de la sociedad mayagüezana de esa época. Interesante para, ¿verdad? Eh, También tenemos otro caso donde tenemos a Juan Francisco, esclavo, y a María Antonia Liberta, y tienen un hijo legítimo llamado Feliciano Primo. Y existe con toda probabilidad más relaciones entre esclavos y libertos y la posibilidad de relaciones consensuales, no matrimoniales, entre esclavos y libertos de las que hemos mostrado, porque resultan mínimas las evidencias que hemos obtenido, pero vamos a ver una tabla de la población liberta parecida a la de la población esclava que hicimos, donde las probabilidades también eran altísimas de sostener vínculos entre libertos y esclavos, que no aparecen reflejados en los censos, aunque hay alguno bien escaso también que menciona de esclavos casados con libertad en los censos estos que hemos revisado. Como vemos, aquí tenemos, ¿verdad? La población que dice número de habitantes, nos referimos a la población total, esclava, liberta, libre, blanco, que vivía en esos barrios de Mayagüez urbano en 1844, y tenemos una población en esa zona urbana de 3.245 habitantes, y de esos 1.192 son libertos, y que también el mayor por ciento de la población liberta en Mayagüez en ese periodo está entre los 15 y los 40 años, en las edades que son las edades más fértiles, con mayores probabilidades para formar pareja y tener descendencia, hijos. Y es bien importante porque entonces podemos decir que entre los libertos y los esclavos
las relaciones, pudo haber mayor cantidad de relaciones de las que conocemos. Existía esa posibilidad. ¿Ok? Vamos entonces a mencionar un poco ahora, para darle un poquito rápido, ¿verdad? Y no extender tanto esto, porque es que la información es abundantísima. Y yo todavía estoy en el sector urbano de 1872, todavía no he llegado al cafetalero ni nada de eso. ¿Ok? Voy a tratar de darle un poquito rápido. Pues vamos a hablar un poco de las tipologías de los cautivos urbanos en Mayagüez ya en 1872. El caso de 1872 varía porque ya la fuente de información es el registro de esclavos de 1872 y estamos hablando de un periodo pre-abolicionista. Ya estamos a ley de un año para que ocurra la abolición. Ya se ha aprobado la ley Moret. Ya ha habido la libertad de una gran cantidad de esclavos. eh, Como yo señalo ahí, que la ley entró en vigor, ¿verdad? Para noviembre de 1870 y dio paso a que unos 7.000 a 10.000 esclavos en Puerto Rico adquirieran su libertad. Y por eso es que vemos que en la tabla que mostramos primeramente, que cómo se reduce la esclavitud en Mayagüez ya para el 1872. Y lo interesante y lo bueno que tiene el registro de esclavos es que hay dos barrios adicionales que no los pudimos examinar con los anteriores censos, y estamos hablando de la Marina Septentrional y la Marina Meridional, aparte, ¿verdad?, de los otros barrios como el de Cárcel, del Río, La Salud, y aparece el barrio Candelaria, que al parecer el barrio Cementerio cambia, ¿verdad?, a el barrio Candelaria. En este momento, pues yo no puedo explicar a qué se debió ese cambio, tengo mis hipótesis, pero son hipótesis porque, por ejemplo, hace una hipótesis hacia la ligera, que voy a mencionar, pues probablemente la, que los cementerios, ¿verdad? Eso lo podemos leer en el libro de Ramonita. Los cementerios que estaban ubicados donde está el Hospital San Antonio el primero y luego donde está el antiguo asilo de ancianos de Mayagüez el segundo, fueron removidos y relocalizados en el cementerio viejo que de 1877, y posiblemente ese cambio, ¿verdad? De lugar y la construcción de esos en el siglo XIX haya hecho, ¿verdad?, que cambiara el nombre del barrio, pero Candelaria, pues, no tengo muy claro porque no he encontrado una información que me permita a mí evaluar el cambio de nombre. Bueno, eso está en investigación. Lo importante de esto es que para ese entonces tenemos 2.579 esclavos en Mayagüez. ¿Ok? Aparte de algo que le quiero mencionar es que el registro de esclavos, a diferencia de los censos, sí, con el registro de esclavos es posible, haciendo ciertas salvedades, es posible establecer vínculos familiares, porque en el registro de esclavos aparecen los nombres de padres, hijos, abuelos, incluso hemos localizado hasta bisabuelos a través del registro de esclavos que aparecen anotados en el registro. Y el registro es una herramienta sumamente útil para la creación de estos cuadros familiares que no solamente son tipologías, lo que yo he hecho, sino que también he tratado de reconstruir cuadros genealógicos de los esclavos, a los cuales, como bien he mencionado, me gustaría ampliar utilizando los archivos parroquiales que hasta el momento no se me ha permitido utilizar para poder ampliar esto. Pues en el caso de Mayagüez, tenemos para 1872 habían 739 esclavos
urbanos repartidos en barrios de Marina Septentrional, Marina Meridional, eh, Candelaria, del Río, Cárcel, Salud, ¿verdad? Y Salud. Y que, al igual que ocurría en el pasado, la población femenina urbana es mayor que la población masculina. En el caso de, ¿verdad? De la esclavitud urbana en 1872. También otra cosa que vamos a ver que cambian, aunque hay muchas de las, ¿verdad? De los oficios de los esclavos que los encontramos en 1844, vamos a ver que en 1840, 1800, perdón, 72 van a cambiar algunos. Por ejemplo, ya aquí no vamos a encontrar que diga concheros o que diga fumaceros, pero encontramos toneleros que no habíamos encontrado en el caso del censo, ¿verdad? Del censo de 1844, aunque yo tengo mis hipótesis acerca sobre esto y que tengo que evidenciar, pero me parece que es que al añadirle el barrio de Marina Septentrional, principalmente el barrio de Marina Meridional, un barrio donde estaba ubicado el antiguo puerto de Mayagüez, la necesidad de construir, ¿verdad? Esos recipientes, esos toneles para las diferentes mercancías, haya sido uno de los que los toneleros estén más ubicados en ese barrio que en los demás y por eso los otros barrios, al no tener, no estar directamente conectados al puerto, pues haya esa diferencia. Pero eso es algo que yo menciono, pero que no tengo que investigar, indagar y más adelante tengo interés de investigar el trabajo urbano esclavo que Mayagüez no se ha investigado y ya estaré dando cuenta de eso que yo estoy mencionando ahí. Pues siguiendo, ¿verdad? Eh, con esto, para no detenernos y avanzar. En este caso de Mayagüez Urbano, pues tenemos también aquí hemos elaborado también pues, las tipologías que encontramos en el Mayagüez Urbano de 1872. Y en este caso, dado que sí es mucho más factible localizar familias, encontrar familias, recordando que la familia es bien importante mencionar que es fundamental que para reconstruir una familia, ¿verdad? Una tipología de la familia, ellos debían residir con la misma dotación, con el mismo dueño, para que pudiera ser formada esa tipología. Pues siguiendo esos parámetros, pues encontramos eh, que en este caso, la tipología que más eh, esclavos, ¿verdad? Que más aparece es la de, el esclavo aislado. En este caso, los esclavos aislados representan un por ciento mayor que las otras tipologías. Y en segundo lugar, ¿verdad? Aparece que fue la que apareció en primer lugar en las tipologías anteriores de 1844, aparece la monomarental simple, que es la madre con 1 a 3 hijos. Y en tercer lugar aparece la familia no parental, que es la familia formada por hermanos o cualquier otro miembro familiares, ¿verdad? Excepto los padres. Y es interesante esa movilidad social que se da entre un periodo y otro. Acordándose que en el pasado, en el 1844, teníamos 782 esclavos en cuatro barrios y ahora tenemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrios 732 esclavos repartidos en esos barrios, ¿ok? Y para continuar, ¿verdad? Para no quedarme en este detalle y seguir. Esto que estoy mostrando aquí es una reconstrucción genealógica utilizando ya el registro de esclavos que me permite a mí
a auscultar y evidenciar no solamente a los padres, hijos, nietos, tíos, sobrinos y primos, como se representa en este cuadro genealógico. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo se puede construir un cuadro genealógico utilizando el registro de esclavos. No me voy a detener en la explicación de ello, ¿verdad? Porque pues para seguir continuar y poder avanzar, porque el tiempo corre, eh, aquí tenemos otro cuadro genealógico donde detectamos una bisabuela. La bisabuela es Monserrate, Rosa es la hija de Monserrate y Zoraida y Matilde, ¿verdad? Son hijas de Rosa, que son las nietas de Monserrate, y Bonifacio, Luis Andrés Eloy son hijos de Zoraida y de Matilde, que vienen siendo los bisnietos de Monserrate, y Monserrate la bisabuela de, de estos esclavos, ¿verdad? Y esa es una de las, ¿verdad? Agrupaciones genealógicas que se pueden construir utilizando el registro de esclavos y que construimos y en la tesis que convertí en libro que tengo de venta por Amazon, que se llama Patrones Familiares de los Esclavos, ¿verdad? En los contextos urbano y rural cafetaleros de Mayagüez, que esta presentación, pero mucho más profunda y abarcadora, en ese libro que está publicado en Amazon. Seguimos entonces. De esos ejemplos de tipologías, ¿verdad? Pues voy a mostrar algunos. Tenemos, por ejemplo, una forma familiar no parental, que es la conformada por hermanos, donde aparece aquí el padre es Lucía, la madre de Félix, Andrea, Agustín, Clemente y Luis, pero Lucía no vive, no es, pertenece a esa dotación, a ese dueño de esclavos de Félix, Andrea, Agustín, Clemente y Luis. No sabemos si Lucía está en otra dotación, en otro lugar o había ya fallecido. Esos son, vuelvo y señalo, para investigación, pero es necesario utilizar los registros parroquiales para poder determinar si se puede determinar ¿verdad? El fin de estas personas, qué pasó con ellos. Tenemos otra figura que es una familiar monomarental extendida. En este caso, acuérdese el término monomarental, donde está Polonia y tiene sus hijos Antonio, Francisco, Ezequiel, Gabriela y Sinforosa. Esta es una representación de una forma familiar monomarental extendida compuesta, ¿verdad? Por la madre y más, cuatro o más hijos. Y aquí tenemos una forma familiar nuclear que encontramos en Mayagüez urbano, que está formada por Manuel de Jesús e Isabel, que tiene como hijos a Laureano y a Juliana. Esa es una forma familiar nuclear, ¿verdad? La forma familiar nuclear corresponde a hombre y mujer con o sin hijos. Ahora vamos a hablar rápidamente de la zona cafetalera en 1846, que fue donde encontramos la fuente de información más importante, con mayor cantidad de información para poder establecer, aunque en el caso de la región cafetalera de Mayagüez durante 1846 no pudimos establecer eh, tipologías familiares, dado que la información existente no permitía llegar a ese punto. Sí, podemos decir que la probabilidad de formar familia, y eso lo vamos a corroborar más adelante con el caso de Mayagüez, eh, perdón, el Mayagüez cafetalero, cuando estemos hablando de Mayagüez con el registro de esclavos, Antonio, disculpa. sí.
Sí, ¿podrías ir cerrando ya? Es que tengo gente Sí. que tiene y ya está tardecito también. Ah, no, Dale. no, sí, por eso. Pues sí, no, no se preocupe, que yo voy a ir cerrando Gracias. ya. Entonces, eh, como tengo que ir cerrando, voy a traer un momentito, voy a mencionar algo, voy a pasar por lo de Mayagüez, esto, y voy a mencionar algo que ya había señalado anteriormente, lamentablemente aquí estoy pasando, ¿verdad? Y es esto que lo voy a señalar para ir con esto ya cerrando. Y es que yo le había dicho que en los censos de almas y censos de esclavos de 1844 apenas aparece ningún tipo de relación familiar, es extremadamente escasa. Sin embargo, aunque no lo dice allí, uno cuando examina el registro de esclavos y puede hacer ese árbol genealógico, ahí descubre que sí existían. Aquí tengo la población, ¿verdad? La agrupación de esclavos que tenía doña Isabel Carrión de Guenard, que era la gran hacendada de, el Mayagüez urbano de 1844. Y los esclavos que usted ve aquí, que se ve aquí, Azor en color rojo, Sofía en color rojo, en el registro, en el censo de almas o en el censo de esclavos, aparecen ahí. En ningún momento existe ningún tipo de relación, no se ve, no se puede estar aquí. Sin embargo, tanto Azor como Sofía fueron pareja y tuvieron hijos. Lo mismo ocurre con Jacinta y Dioniso. Dionisio tiene un año aquí, Jacinta tiene 42. Ahí no hay ninguna relación, pero Jacinta es la madre de Dioniso porque aparece en el registro de esclavos. Cuando uno hace el árbol genealógico, la estructura genealógica, descubre que sí son familias. Por lo tanto, en estos tipos de familias vemos estas estructuras, podemos determinar que habían familias eh, eh, como tal. Pues para ir terminando, y es una lástima, porque es que yo le digo que aquí hay información que esto necesita 3 programas como mínimo para hablar de esto, ¿ok? Pues, ¿verdad? Aquí le presento a Sor y Sofía con los hijos que tuvieron, fueron pareja. En este caso le muestro un cuadro más amplio de esa relación. Además, a Sofía también tuvo relación con otra pareja que es Santiago y hay entonces una unión de otras familias con la familia de Sofía y de Azor que no aparecen en los censos de esclavos ni de almas de 1844, pero fue posible determinarlo a través del registro de esclavos. Eh, aquí, pues tenemos una familia monoparental extendida, donde el padre de familia es un hombre, ¿verdad? Por eso es monoparental, eh, que aparece en el registro de esclavos y es posible reconstruir esta familia y más adelante reconstruir un cuadro genealógico utilizando a este señor que estaba casado, a este esclavo que estaba casado con Ma Francisca, aunque Ma Francisca pertenecía a otra dotación. Es interesante que Antonio y más Francisca tuvieron toda una serie de hijos y eso, ¿verdad? Y de nietos, aunque estaban casados, aparecen como casados, pero no viven en la misma dotación. Interesante todo esto. Eh, los resultados comparativos, pues, ¿verdad? Para no extenderme más, es que entre la zona rural cafetalera y la zona rural urbana, la mayoría de los esclavos estaban aislados de sus familias, pero que encontramos que los esclavos aislados de sus familias en la zona urbana era mayor que los esclavos aislados de sus familias en la zona rural. ¿Ok? Eh, también para terminar con esto, debo mencionar que acabo de, ¿verdad? Que he estado realizando estudios de la zona rural cafetalera, azucarera, perdón, de Mayagüez en 1872, porque los censos de 1844 no hablan de la zona azucarera de Mayagüez, por lo tanto, solamente el registro de esclavos es la información disponible de esos grupos esclavos en la zona azucarera. Y ahí también descubrí unas nuevas formaciones tipológicas que he estado trabajando
para ampliar las ya antes existentes e inclusive rediseñar algunas de las ya mencionadas, porque acabo de encontrar, había mencionado al principio 8, pero ahora mismo tengo unas 11 formas tipológicas de los esclavos que encontré en la zona azucarera, que tiene unas particularidades que no tiene la urbana, que no tiene la rural. Y nada, esto es esas familias, tipologías de la zona rural azucarera. Y hasta aquí entonces la presentación. Eh, Me quedó muchísimo material por mencionar y por hablar. Yo sabía que el tiempo no me iba a dar porque es que esto es abundante, es extenso, hay mucho que decir de esto, pero ¿verdad? Le doy las gracias a todas aquellas personas que estuvieron ahí presentes soportando este monólogo, ¿verdad? Que acabo de presentar, y obviamente a las personas que me hicieron la invitación para y programaron esta posibilidad de que yo presentara esta conferencia. Estoy muy extremadamente agradecido y le doy, ¿verdad?, las buenas noches a todos por su asistencia y haber escuchado mi conferencia. Así que Gracias. buenas noches a todos y muchas Sí, gracias. sí. Gracias, Antonio. Nada, es para poder hacer algunos comentarios. Ok, Este, sí, 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 yo sé que es un trabajo de gran amplitud y que conlleva sí, tiempo poderlo explicar. Voy a leer algunos comentarios de la plataforma de Zoom. sí, El cómo no, gracias. historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos Iván Hernández Hernández escribe: saludos, Antonio, te felicito. Estamos ante un trabajo monacal y de mucha paciencia, y es que parece un rompecabezas. Sí, Montar todo eso debe haberte tomado mucho tiempo. Hecho, eso es, sí, una vez eso me hecho tomó. la relación tipológica que aprendiste a lo largo de ese esfuerzo investigativo. Sí, agradecido, ¿verdad? Dan mi gracias. Yo, eh, Carlos Hernández lo conozco, estudiamos juntos desde Cora en Aguadilla, imagínense, el colegio de Mayagüez, andamos juntos, imagínense. Pues gracias por ese comentario de Carlos, ¿cómo no? Sí, no, Noelani Colón escribe: excelente presentación, tema importante que no se le da mucha importancia. De hecho, hay muchos datos que estás presentando que mucha gente me imagino que desconoce, porque tú te vas al Sí, detalle, al trabajo de microhistoria, básicamente, a conocer las familias exactamente, sí. y como dice Y tengo nuestro muchos más historiador. detalles, lo que pasa que no, que estoy diciendo que tengo muchos más detalles, lo que pasa es que son una selección de los detalles que tengo. Ok, es Sí. una pequeña selección de los detalles que tengo. Sí, sí, así. De hecho, también tenía otras Aló, preguntas. pues sí, Me escribieron en las redes. En ajá, 1839 fue el punto de mayor cantidad de personas esclavizadas en Mayagüez. Y entonces están preguntando por qué luego de esta fecha es que hubo esa reducción, empezó a bajar las cantidades. bueno, porque acuérdense que entró en prohibición, ¿verdad? Aunque eso se violaba constantemente, entró en la prohibición ¿verdad? De la trata legal, pues entró en ilegal, y entonces aumenta el patrullaje, ¿verdad? Contra los tráficos esclavistas, y comienza a disminuir, y entonces la importancia inclusive empieza, hay un periodo en donde hay esclavos que se sacan de Puerto Rico y se llevan a Cuba, y esa es una de las razones por las cuales, ¿verdad? Y otras más, empieza a disminuir esa mano de obra esclava, y esa es también en ese proceso de disminución, es que va a surgir, ¿verdad? Más adelante lo de la libreta de jornaleros, que responde en una parte a esa disminución,
producto de muchos factores que se ha señalado en cuanto a la capacidad que tenían los hacendados en Puerto Rico para la compra de esclavos, porque entendemos que de haber tenido la capacidad de comprar esclavos, que ya vemos la cantidad en la que se venden, que son precios bastante elevados, lo hubieran hecho, hubiera habido más esclavos en Puerto Rico. Pero esa, ¿verdad? Esa capacidad de compra que ya la han interpretado otros autores en el pasado, pues junto a esos otros detalles, pues limitó y produjo que fuera bajando esa mano de obra esclava hasta llegar pues a prácticamente al proceso de abolicionismo en 1873. Antonio, otra pregunta. Luego Sí. de todo este proceso de investigación, ¿a dónde concluye, hacia dónde te lleva? O qué aprendiste? ¿O qué traíste para el estudio historiográfico? Bueno, pues, ¿verdad? Entre muchas cosas, pues entiendo que traje a relucir, pues obviamente, eh, la población esclava de Mayagüez, a poner en el punto de mira de la historia, de la historiografía de Mayagüez, a la clase, a la población esclava cautiva, que dentro de Mayagüez, en la historiografía de Mayagüez, ha estado prácticamente soslayada. No se le ha dado la importancia eh, que tiene cuando se hace historia de Mayagüez, porque hay dos grandes, ¿verdad? Aquí, para mencionarlo así rápidamente, sin entrar en discusión de esto, hay dos grandes perspectivas, vamos a ponerla así, pero hay dos grandes perspectivas, que es la que yo llamo la tradicional y nostálgica, que ve a Mayagüez, pues el pasado de los grandes hombres, ¿verdad? Impro, gestores de las grandes gestas de Mayagüez, que son los que desarrollaron a Mayagüez, y está aquella otra visión más crítica y analítica del proceso de desarrollo de Mayagüez, pero sin embargo no ve la importancia de la mano de obra esclava. Y es importante hablar del sector social porque las familias, cuando hablamos de la sociedad mayagüezana, los sectores sociales mayagüezanos, cómo se van a conformar en el siglo XIX y cómo se va a conformar y cómo van a influir en el siglo XX, eso, ¿verdad? Esa sociedad eh, tiene mucho que ver cómo se estructuraron esas familias en ese periodo y la mayor posibilidad es de que tanto los esclavos como los libertos formaran un núcleo, los núcleos de mayor pobreza en el caso de Mayagüez, ¿verdad? Como producto de su origen. Ahora, ¿cómo se conforman esas familias? Una vez se abolió la esclavitud, se convierten en parte de la sociedad y cómo eso va esa sociedad, ¿verdad? Esa familia, esa estructura social va desarrollándose a lo largo del siglo XIX y su influencia en el siglo XX, que eso es algo de lo que yo deseo seguir investigando. Y esa es la importancia que tenemos de esto. Entiendo, yo, aparte de otras cosas más, es que estoy, ¿verdad? Tratando de hacer el cuento largo, corto. A ver, la última pregunta es si conoces el caso de una esclava blanca en Mayagüez del barrio Cárcel. No lo conozco personalmente, he escuchado, pero cuando se habla ¿verdad? De la esclavitud blanca, pues sabemos que, de esa esclava blanca, pues sabemos que una de las cosas que han estudiado, por ejemplo, Raúl Mayo Santana, Negrón Portillo y otros, es el color de piel de los esclavos. Y hay desde tonos casi claros a tonos, como dicen ahí despectivamente, retintos. Quizá ese esclava blanca existe la posibilidad, habría que ver si está dentro de esos esclavos de tez más clara
o si trata de una esclava blanca, en qué, de qué origen es, ¿verdad? ¿Cuál es su origen? Si no es africana, de cuál es su origen. Pero saber conocer ese caso, no, no. Pues nada, Antonio, gracias. Quiero que sepas compartir el enlace de tu libro de Amazon en la plataforma de Facebook, en la página del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y quiero agradecer a nuestro público, quiero agradecer a la Academia de la Historia de San Germán por hacer las coordinaciones para esta conferencia, como ha hecho para un sinnúmero de otras conferencias que hemos tenido por los pasados meses. Y también, pues nada, un saludo a la gente de allá del área suroeste, Mayagüez, San Germán, Laja, que estuvieron allí presentes tanto en Zoom como en las demás redes sociales. Y nada, con esto vamos concluyendo. Pasen bonita noche y felicidades en estos días de fiesta. Gracias, Antonio. Igualmente, felicidades a ustedes y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ok.